parte mía. Yo lo llamé, y Nito me citó sin verme, que yo era un ñomo así, Sí. me citó y empezamos a tocar juntos. Qué bueno. Empezamos a tocar en lo que después fue Los Desconocidos de Siempre, etc. En esos días él me dice, che, vamos a grabar un disco con una banda que se llama Porzo y Gieco, que es Porchetto, Gieco y Sui Generis, que bueno, ahora ya nos separamos, pero el disco lo vamos a grabar igual. Y venite que vamos a grabar un tema mío, que es así, qué sé yo, qué sé cuánto, y así si querés venís, ves la grabación, va a estar Charlie, qué sé yo. Entonces yo fui de invitado a ver la grabación. Y estaba así sentadito del otro lado del vidrio y lo vi a Charlie, viste, que estaba ahí, o sea, Gardel, no, lo siguiente. Claro. ¿Entendés? Sí. Y en un momento siento que por los parlantes que me llama Nito, ¿no? Y me dice, Leo, ¿estás por ahí? Vení un cachito, vení un cachito. Yo pensaba, ¿me llamaron? ¿Soy yo? Voy y me dice, che, ¿sabés qué? ¿Viste el tema este que que vamos a grabar? Como hay un órgano Hammond ahí, inesperadamente, Charlie tiene ganas de tocar más el órgano Hammond que el piano. ¿Te animás vos a hacer la parte de piano? Oh. Sí, le dije. La verdad, Inconscientemente. la verdad es que el tema yo lo conocía, era más o menos sencillo. Acto seguido me senté en el piano con Charly García a cuatro manos a repasar cómo íbamos a hacer con el tema, los acordes. Y yo no, o sea, 15 años. Un fotógrafo, por Ah, favor, claro, ¿entendés? no. Alguien, Algo. no tuve, imagínate, año 75 no hubo modo de registrar eso. ¿Te acordás qué tema era o no? Sí, era un tema que se llama Fusia, que fue como el primer tema que compuso Nito, que era algo así. Veré el día, verás pasará. Etcétera. Bien. Y yo quería ver qué metía, viste que... Claro. Sí, está bueno eso, me decía Charlie. Charlie te aprobaba. Sí, él Qué bueno. iba como bajando, ¿viste? Bueno, yo después me encontré mil veces más. De hecho, él, varios años después, empezó a venir a mi casa a tomar clases de piano con mi mamá. Pa. Él y muchos otros músicos, pero bueno, ya nos conocíamos un poquito. Yo ya era más grande, tenía 21 años y estaba tocando con Spinetta. ¿Estaba celoso él de eso o no? No, Porque era celoso, es celoso. todos eran celosos. Todos, ¿no? Todos son celosos. Todos son celosos. Sí. Son todos amigos, pero todos celosos. Sí. Pero tengo una anécdota muy divertida, si A ver. tenemos tiempo, Sí. que junta a los dos, Ajá. a Charlie y a Luis. Esta es una anécdota que no la conoce prácticamente nadie porque sucedió en mi casa. A ver. Porque la mamá de Leo es una gran docente, tal vez la profesora de piano que más le agradecen los músicos. Sí, muchos, la verdad que sí. Yo estaba tocando con Luis. Yo ya era Spinetta Jade. Sí. Y habíamos enganchado como una onda de componer juntos con Luis. De hecho, hemos grabado varios temas en coautoría. Y Luis cada tanto venía a mi casa a juntarse conmigo. Entonces un día vino y estábamos laburando en mi cuarto. Y después de un rato me dice, che, ¿por dónde es el baño? Mira, salí acá la vueltita acá. Bueno, ahí vengo, es el piso y vengo. La otra puerta al lado era el estudio de mi mamá. ¿Y quién estaba? Yo no sabía. Estaba Charlie, Pa. tomando clase de piano con mi vieja. Y en ese momento Charlie sale del estudio de mi vieja, porque, no sé, tal vez se iba o no sé qué, y se cruzan con el flaco. El flaco que estaba como medio bajándose la bragueta, ¿entendés? Sí. Así que dos potencias se saludaron en mi casa. Impresionante. En una circunstancia sanitaria, digamos. Muy bueno. Es muy buena, mucha intimidad. ¿Habían hecho rezo por vos ahí ya? ¿Te acordás o no? No, me parece que no. Pero no estoy tan seguro. ¿Y algún tema de Charlie que sea tu favorito, alguno que te guste tocar, tenés? ¿O te estoy poniendo un compromiso, me decís?
No existe una escuela que enseñe a vivir. No existe. No me acuerdo cómo se llamaba el tema. Desarma y sangra. Desarma y sangra. Ahí está. Y Desarma. este tema, Charlie, que ya lo tenía más o menos, lo tenía compuesto, por primera vez lo pudo escribir en la casa con mi mamá. Mi mamá Graciela tiene el original. Claro. Graciela tiene el original, mi Graciela hermana. es su hermana. Eso se vio cuando Charlie cumplió 70 años. Posiblemente, sí. Entre todos los homenajes se vio eso. Exacto. Impresionante. Sí, porque Ezequiel Silverstein, que fue el director en el Teatro Colón, es tu sobrino. Es mi sobrino, es el hijo de mi hermana. Digamos, es una familia donde si entras a esa casa, algo tenés que saber cantar, tocar, Claro. algo tenés que saber Qué hacer. presión con el feliz cumpleaños. Sí, por claro. favor. Te miran Bien. todos, sí. Qué afinado. Claro. Bien. Ahí vamos. Y creo que Ezequiel mostró eso, es probable. Ah, mira. Creo. Ok. Y Ezequiel me contó que él se puso a bajar todos los temas de Charlie para el homenaje en el Colón. Me decía, es Mozart. Y sí, bueno, lo que pasa es que Charlie, aparte de Mozart, es un tipo que es argentino. Entonces nos dejó, y nos sigue dejando, digamos, un dulce increíble, ¿no? Vos imaginate qué hubiera pasado si hubiera seguido viviendo Lennon, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Para mí Lennon la cagaba, es una teoría que tengo yo. Es mi teoría, para mí Yo, Lennon la cagaba. Lennon era antivacuna para mí. Lennon tocaba con Marta Sánchez, hacía un featuring ahí tipo Para mí la Slash. cagaba, para mí la cagaba. Bueno, Paul McCartney Nosotros tuvimos, bueno, Paul por suerte Llegó bárbaro. ahí está, y claro. Y Jagger llegó para bárbaro. Para mí Charlie es un poco eso, es Claro. el Lennon argentino que está vivo, sigue dando frutos. Bien. Señoras y señores, Leo Sujatovich, el jueves que viene en El Picadero, no se lo pueden perder. Las entradas en plateanet.com. Un poquito de lo que van a vivir el jueves lo vivieron hoy aquí en Vuelta y Media, fue un lujazo. Manden sus historias, conexionsujatovic@gmail.com. Leo, ha sido Chicos, un placer muchas gracias, tenerlo. me encantó compartir esto con ustedes y a vos te espero, bueno, a ustedes, a Sí, todos por los supuesto. espero. Así que bueno, vengan todos, todes. Nos vamos a divertir muchísimo en la terracita esa del Picadero, que está hermosa, COVID friendly. Bien. Total. Sí, así que bueno, muchas gracias, chicos. Aplausos para Leo. Gracias, Leo. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside you. Shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth
like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh, yeah. Escuchamos a Rihanna a las 7:11 de la tarde en la República Argentina. 31.1 la temperatura, No, ¿te parece? vámonos, no, vámonos. ¿El gobierno no piensa hacer nada con esto? no. Dejate joder. Una SUV con tasa 14,9% a 12 meses. No dejes pasar esta oportunidad. Conoce las 10 cosas que tenés que saber de Ford Territory. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas. Recién es martes, el peor día tal vez. Solo zafa un rato a la tarde cuando empieza vuelta y media. Fibro si lo pone. Prendés la radio. Te pones en play. Nos ves y nos escuchás En urbanaplayfm.com. Somos radio. en todos los formatos. Seas Team Verano o Team Invierno, si tenés conexión total de Personal en tu casa y en tu celu, te damos 10 GB gratis. Activalos en la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Válido del 28 del 12 del 2021 al 28 del 2 del 2022. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cui 30 63 94 53 73 8. Detrás de cada Lollapalooza hay bandas increíbles. Detrás de cada banda hay largas noches de ensayo. Detrás de cada ensayo hay mucha inspiración. Detrás de todo eso hay una única birra. Budweiser. Como en 1991, sponsor oficial de Lollapalooza 2022. Budweiser. The birra behind the music. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. ¡Upa! ¡Opa! ¡Ipa Roja! Una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Estás buscando la mejor cobertura en el seguro de tu auto? Con Unigo podés conocer nuestro plan más elegido con 25% off por 4 meses. Cotiza tu seguro de terceros completo ahora en unigo.com. Unigo, un seguro distinto para vos y tu auto. Ver bases y condiciones en unigo.com. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estado ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Estás listo para jugar? En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale vale otra, canjeala por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 1164395200 y participa por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en Pedido Ya o por uno de los kit gamers semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulten www.coca-coladeargentina.com.ar. Válida en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero del 2022 hasta el 15 de marzo del 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premios lo que ocurra primero. Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. y canal oficial Urbana Play Twitch.
Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estado ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos Urbana Play 104.3. una nueva experiencia. UX, experiencia de usuario aplicada a vuelta y media. Responda a una breve encuesta y permítanos innovar el programa. De todas las veces que escuchó vuelta y media, ¿se aburrió alguna vez? Presione cualquier tecla si su respuesta es sí o ninguna si su respuesta es no. Creo que hemos dejado suficiente tiempo, ¿verdad? Unos segundos más. ¿Suficiente? Seguimos en Vuelta y Media. Un programa de radio libre de aburrimiento. En Vicente López hay más infieles que hincha de Platense. Aguante Tigre. Abrazo. Platense y Tigre son pica. Son pica. Tienen cierta rivalidad. Geográficamente están más o menos cerca. Más o menos cerca, recontra relativo. Están en el norte del Gran Buenos Aires. Sí, bueno. ¿Y bueno qué? ¿Cree que nos agarramos a piñas? No, chicos, en serio, no, en serio. Esas cosas me ponen loco. Aparte ahora no sé cuál es el protocolo para agarrarse piñas. Hoy en día no hay protocolo. No se sabe todavía. No podés escupirlo cuando terminas de pegarle. Con barbije parece. ¡Hola! Me gustaría saber si la química entre Seba y Juli es engaño o no. Es buena esa, ¿eh? Para nada. Por favor, ¿de qué estamos Ella hablando? es mi mejor amiga y yo soy su séptimo mejor amigo. Sí, pero es eso. un muy buen puesto 7. Yo estoy luchando por el sexto, quinto, cuarto. No luches. Pero hablamos de la tensión sexual. Para mí no luches. Cero. Tensión sexual cero. 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 Hola. Che, ante todo quiero decir que amo a Sara Carolina Dweck, la sigo, soy Todos. noviember, hablo con ella por Instagram. Rari. Pero loco, pongámonos serios ya con el tema de la hija. Porque No, no De acuerdo. puede ser más. Viste, después somos todos cómplices. Completamente No de lo puedo acuerdo. hacer más. Repasamos. Caro Doc despierta a la hija a las 2 de la mañana y dice... No, cuando ¿entendés? tengo pesadillas. No, está bien, pero vos Pero sos, no la, tenés que decir sos la adulta, porque- Carolina. Vos No, sos la no se adulta. puede. Sos la madre. Lo que Igual, no pero la puedo pará. tomar en serio afuera después, porque puedo contar lo de la taza de recién. Contá claro. Estaba tomando agua y dice, no está bien tomar agua en taza, no lo termino de sentir, no me parece que sea normal, que esté bien tomarte en taza. Despertás a tu hija a las 2 de la Claro. mañana. Lo ¿Qué contestó. hablamos? Tomar la taza es lo más normal del mundo. Tomar agua No en taza. saquemos de contexto, no es que la hija ella es chiquitita, es una 12 años, una señora de 12 Pero años. lo la hace de hija. que era chiquita. No, es Ya. 12 años, no es señora. Ah, obvio. chica. Chica. Ah, chica. Chica. ¿12 tiene? 12, sí, 12. Ah, No, es carajo. tremendo, es tremendo. Séptimo grado. No, Tremendo. los años que debo tener yo. Yo igual quiero que sepan sí. dos cosas que para mí Sí. son re importantes. En primer lugar, valoren que lo conté. Podría no haberlo contado. O sea, me conocieron. Eso es verdad. Me conocieron un montón Bueno. de años y no lo sabía. A mí me hace pensar que tal vez hay otras cosas que no. Claro, ¿qué nos dirá cuando La tengamos- despierta, abdominales, 20. Igual, básicamente nos pagan un sueldo por hacer eso en esta radio. Eso es verdad. Un poco es eso. Recién nos abrimos con Leo Sujatovich. Ay, me encantó. Fue un momento hermoso. ¿Lloraste, Te lo Carol? dije. No, pero me pareció emotivo todo el momento. Y recordé cuando, se lo dije cuando se fue, cuando había venido a la gestión anterior y también fue un momento así como un clima hermoso. Bien, Lo recuerdo. muy bien. Caro Dueck, Me siento un poco expuesta. y vos te exponés solita. Claro. No sé si, bueno, yo lo hago todo por el programa, todo por No, los no. niños. Nosotros no te pedimos que Todo por los despiertes niños. a tu hija a la madrugada. No. No, pero les voy a contar un poco. Me fui de vacaciones. Muy bien.
Llevaste Fui de libros, vacaciones. todo, por supuesto. Leí, bueno, descansé. Todos saben que el día 3 para mí ya están las vacaciones. Tengo que hacer como un esfuerzo para decir, no, en realidad estaba recansada. Bien. Estaba recansada. Pero llegué, fue un vuelo de 1 hora y media, 1 hora 50 hacia la provincia de Misiones. Y ni bien bajé pasó algo que le dije a mi marido, esto puede ser una columna. Esto puede ser, o sea, no me había ido de mi casa hacía 4 horas y ya estaba armando en mi mente una columna para este programa, lo cual demuestra 2 cosas, mi compromiso y mi imposibilidad de tomar vacaciones. Ajá. Las 2 cosas son Más la ciertas. segunda. Más la segunda, sí. Entonces, alquilamos un auto, lo teníamos prealquilado, me acerco a la oficina del alquiler del auto y mientras mi marido hace las gestiones... Mientras le hacen la pregunta, ¿te lo vas a llevar sin seguro contra mosquitos? Bueno, me llevo. ¿Cuánto es, jefe? Mirá que si te pica un mosquito son 4 millones de Son pesos. 6.000 pesos más el Pero- seguro por pero día. acá está lleno de mosquitos. Y te agarra un mosquito y te tengo que cobrar el seguro a vos, a ¿Por tu qué? mujer y a tus nietos. Pero el mosquito, ¿qué le hace al auto? Llévalo sin seguro, yo no te estoy ofreciendo. Bueno, lo llevo. Llévalo sin seguro. No, No, ahora el señor lo quiere sin seguro. No, está bien, lo llevo con mosquito. Bueno, firma acá. Listo. Me dijeron, tienen seguro contra todo menos contra robo. Es una norma del país y anda a chequearlo, ¿no? Sí. Aparte, justo en Argentina, justo en Pará, Argentina. ¿Y qué? ¿Y si te lo roban De qué? todo lo que pasa, Pagás uno nuevo. de todo lo que pasa, Sí. robo no pasa. Entonces nos Es miramos espectacular. nosotros y dijimos, ¿What? pero yo pregunté, ¿no hay un plus para pagar? Bueno, entonces mientras mi marido firmaba el formulario, pues yo no quería ocuparme de eso, le pregunté, ¿dónde comiste la última vez? Al empleado, le pregunté. No Y me entendí, dice, para, ¿cómo? no entendí. Claro. ¿Dónde comiste la última vez? No viene de ningún lugar. No. Es así. No esperes No hay una contexto. coherencia. No esperes un hilo conductor. No hay contexto. Es ¿dónde comiste la última vez? Desconocido, contestado. Y me Por dice- ejemplo, yo te voy a comprar zapatillas. Sí. Calzo 40. ¿Tenés Perfecto, 40? tengo todo de todos estos colores. Bueno, ¿tenés azul? Es Sí, azul. Ahí está, es azul. perfecto. Perfecto. Dale, ¿tenés en tarjeta? Sí, sí, Tarjeta. tengo hasta 3 cuotas sin interés. Perfecto, 3 cuotas. ¿Dónde ibas a bailar cuando tenías 15 años? Empiezo Ah, a mirar sí. los costados, Sí. seguridad. Me dice, ¿perdón? Le digo, no. La última vez que saliste a comer afuera, no me importa si es un chiringuito, un pancho, no me importa. ¿Dónde fuiste? El tipo está contando la anécdota hoy, ¿no? Entonces me miró. Haciendo la denuncia. Me miró. No Esto te quiero control. decirles que podría ser falso, pero tengo testigos de que todo esto No, pasó, nosotros te ¿eh? creemos. Todo esto Creemos pasó. todo. Te creemos. Y me dice, a los restaurantes del centro, señora, tiene que ir, que son muy buenos. No, está bien, pero estoy buscando. Uy, qué Entonces ahí me, pesada, qué pesada, por favor. ¿Qué estás buscando? ahí me di cuenta que yo estaba buscando la recomendación de locales. Mm. Yo estaba buscando ese dato que, ¿sabes qué? El sándwich de milanesa que vende Doña Chola. Pero déjalo tranquilo, En la- el señor está trabajando, alquilando autos, le está robando la plata a la gente con los seguros. Claro, déjalo tranquilo. Entonces me dice, ¿a qué hotel van? A tal. Tenés todo para comer ahí. No, ya sé, le digo, pero no tenés una recomendación. Entonces ahí me mira mi marido como diciendo, Basta. soltalo. Sí, claro. Soltalo, pobre chico, soltalo. Entonces, me empecé a dar cuenta que hay 5 cosas que me pasan siempre que me voy de vacaciones. Que, A ver. como ya dije, es algo que me cuesta un montón hacer. En algo me estafan o me cobran excesivamente de más. En general en el primero o en el segundo día. ¿Por qué? Porque en esta búsqueda que yo tengo del dato, le escribí a una muy amiga antropóloga que labura en la provincia de Misiones hace 20 años y le digo, Noé, escúchame, decime qué yerba compro. Sí. No voy a tomar una yerba porteña, o sea, nacional porteña, decime cuál compro. Igual Tal. el yerba porteña no es que en Aldo Bonzi o No, bueno, en pero hay Palermo yerbas hacen yerba. locales. Casi toda viene de Misiones. Claro, la traen de Bueno, allá. pero entienden. Ya está, no hay Quería el- respuesta. no, quería el dato de... Entonces me dijo, hay una yerba que es Pero todas vienen de ahí. excelente. Hay una yerba que es excelente de una cooperativa, que son buena gente. Que... Entonces yo entro el día 2 a un local de regionales creyéndome 1000, porque lo peor de todo es que yo me creía 1000 en ese momento. Tipo, ¿tenés tal yerba? Y me dice, mira qué raro que me pidas esta yerba. Sí, acá hay. Y la compré, pero con la sensación de, estoy rompiendo el turismo. O sea, estoy yendo más allá del turismo. Cuando lo pago, tengo una reflexión de que tal vez es un afano a nivel... ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Lo primero le preguntaron factura a. Sí. Dice, no, por. No, 500 pesos el medio kilo. Entonces lo pago sabiendo que es un montón. O sea, ¿Cuánto es acá un medio kilo de yerba? No, sí, una yerba orgánica sale eso.
tal vez. Pero no era 500 pesos. orgánica, era una yerba buena, pero industrializada, Sí. digamos. Bueno, entonces salgo y le mando un audio a mi amiga antropóloga y le digo, che, Noé, pero acá todos compran esta yerba tan cara. Me dice, ¿cuánto pagaste? 500. ¿Cómo vas a pagar 500? Me dice. No sale eso. Pero qué pocas ganas de ponerle ritmo a las vacaciones también, ¿no? Comprando la yerba. Pero es algo entrando para en- hacer. Porque en hay el algo de chateo con la entregar- amiga. Claro, hay algo de entregarse a ver Sí. qué pasa. ¿Cuándo avanza esto? No, bueno, no, pero la yerba es excelente. Sí. No, Nivel. No, Está una vez poniendo que la garra, pagaste no es eso dijiste. excelente. ¿Querés que te cuente algo? Cada surcho decía Te son 10 muestro- pesos. Te muestro mi historial de Mercado Libre y quiero que sepan que, de la plataforma de compras, llegué y compré ¿Cuál será? 8 kilos de yerba de esa marca que lo conseguí. ¿Por qué 8? ¿Por qué 8? ¿Dónde los guardás? Ponele ¿Dónde música. guardás? Gratis, Ponele exacto. música, Sujatovich, a 8 kilos de porque- yerba. Había- ¿Por el envío gratis? Llegó a tomo yerba. ¿Dónde guardás 8 kilos de yerba? ¿Tu marido toma mate? Se llena de gorgojo. Casi no. El marido no toma. Pero yo tomo en la oficina. ¿Tu hija toma? No, no tomo. Vamos a Es tener la única. otro No, de la presidente mañana. y va La a tener única esa que- yerba. Vamos a ser campeones Claro. en Qatar y va a tener esa yerba. Es increíble. Adelante. Baratísima aparte. Llora. 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 ¿Viste cuando te aparece, che, el vendedor se contactó contigo? La abrís Sí. y dice, ¿estás segura? ¿8? Sí, no, le preguntas 3 veces. ¿Quisiste poner 8? 8. Paren. Pagué menos de 500 pesos el kilo. O sea, yo siento Bravo. que rompí la Matrix. Emocionada, Carolina Dueck contando. Rompe el turismo, rompe el comercio. Bueno, ¿Qué más? punto 2. Sí. ¿Qué estás, top 5 de qué estás ¿Qué haciendo? pasó? Cosas que me pasan siempre Bien, que me voy de ok. vacaciones. Una, pagar de más. Buscando el dato, pago Bien. de más. 2. 2. Título. Sentir que me olvidé algo. Es raro esto que voy a decir. La hija. Sentir que me olvidé algo que tiene todo el mundo. Que yo no compraría, o sea, no es que me lo olvidé, pero tengo, por ejemplo, en las cataratas del Iguazú, en el Parque Nacional Iguazú, Todos tenían que... todos tenían un termo grande, tipo 5 litros, con mucho hielo. O sea, vos caminabas y era trutrun, trutrun. Se escuchan las rocas chocar, unas con trutrun, otras. trutrun, con algo fresco que yo no tenía. ¿Y esto te angustiaba? Y yo decía, somos la única familia que no tiene ese termo. ¿Y esto te angustiaba, Carolina? Por supuesto. Es Pero no espectacular. tanto como para comprarme uno, porque después digo, ¿dónde lo pongo? Si Claro. no uso. Al lado de los 8 kilos de Tengo yerba. 8 kilos de yerba, ya no hay lugar en casa. Yo no uso. Bien. 3. 3. Pero eso también puede ser de tal vez no había tanto porteñe. Puede ser, pero te Claro. quiero decir que. Son esas Porque hay- caramañolas Claro. grandes azules, como de azules o cuero, rojas. Hay con la tapa regiones que están blanca. acostumbradas a perder un brazo llevando o yerba o tal vez en lugares muy calurosos refresco. Los porteños no estamos acostumbrados a llevar un termo de 5 litros No, en y ningún yo lado porque hay pensaba. kioscos. Claro. Estaba los hielos. Ponele que hay un montón de gente que se queda en cabañas o en aparts. Pero si te quedas en un hotel, ¿cómo gestiona tanto hielo? Ustedes, chicos, no saben el ruido que hacía el hielo. Trutrun, trutrun. Pero cuando hace Trutrun, 2 horas que trutrun. estás muy cagado de calor decís, qué lindo Sí, tener esos Bueno, Claro. lo pensé, pero no ameritaba la compra. 3. 3. Siempre hablo con todo el mundo. Pero pandemia, ciudad turística, llevé esto a otro nivel. Estoy en un proyecto de investigación, soy investigadora, sobre pandemia y vida cotidiana. No, Entonces, no lo digas. en el lo día digas. 5 le Sí. dije a mi familia, ¿usted les molestaría si yo un ratito me voy al punto de la Triple Frontera y hago unas entrevistas? No. Esto No, pasó ma. de verdad, la cara que me pusieron los dos fue como... Preferimos No que lo vayas. hice. No, me dijeron, no, fue una cara que no me contestaron nada, pero lo pensé. ¿Por qué? Hablé con una señora de un negocio de Ah, piedras. ¿fuiste? No. Esto fue la previa, la normalidad. Mi hija quería comprar unas cosas, la acompañé y mientras tanto me puse a hablar. Bueno, me enteré. ¿Cómo pasó la pandemia? ¿Cómo estructuró su negocio? ¿Qué deudas le quedaron de la pandemia? Todo. El mozo donde fuimos a comer me atendió muy mal al principio y a mí a veces me pasan dos cosas. Si me atienden mal, quiero remarla hasta el final y ser prácticamente amigos o no lo remo. Bueno, trabajó para una distribuidora, me contó toda la estructura del restaurante, cómo no consiguen personal. O sea, esto lo hago todo el tiempo. Todo el tiempo voy a Tu laburo, Carol. Tu 20 pasión. años de pareja ya está resignado mi marido. Claro. Pero cuando me pongo a evaluar qué 5 cosas me pasan siempre, me pasa esto. Busco todo el tiempo historias. Por ejemplo, 2 pibes que laburan en el Parque Nacional Iguazú. En un stand en que no va nadie porque está recién al principio. Que venden agua y cerveza. No sé, me quedé charlando, me pareció que no iba nadie a hablar con ellos. Entonces les pregunté cómo fue la pandemia, hace cuánto trabajan, si ¿Y cobraron ellos el vos, repro, vos notabas cuánto que te tiempo cobraron contestaban? el repro. ¿Te contestaban con ganas? o- Muchísimas ganas. Le digo, ¿esto es poca agua en cataratas? Ah, me mostraron en el celular en 2014 la inundación, en 2009 la sequía, o sea, mucho interés. Bien. Y yo sentí que si nos íbamos, Era esa fácil. gente Pintaba- se quedaba sola.
No, se Bien. quedaba sola. 4. La tensión constante entre Acá, entregarme entre al Seba y Juli es turismo, tremenda. Hola, para. entre entregarme al turismo Sí. y tratar de plantear un turismo más reflexivo. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas fotos tengo que sacar en este lugar? Si todo el mundo se saca fotos, ¿hago la cola para sacarme la foto en este punto panorámico? En el lugar que todos se sacan. O digo, no, por ejemplo, había una chica, Este es un buen punto, ¿eh? Este es un buen punto. yo creo que sí, ¿Por todos qué? nosotros no parece. Claro. ¿Foto en la Todos Torre de los otros no Pisa eran. haciendo que mantenés la torre Exacto. o no? ¿Esa foto va o no? No va. Había una chica divina, tuneadísima, Juli. tuneadísima. Girafita. Toda hecha. Y no sé si fueron a cataratas, si no les cuento, Se va son lo- circuitos que uno, o sea, que Nos tienen su enfermamos propio 3 de retorno. 4 en cataratas. 3 de 4. Tienen su propio Uno solo retorno. conoció. Uno. Kiara sola conoció. Sí. Entonces vos vas siempre atrás o adelante casi siempre del mismo grupo de personas. Entonces la chica esta, tuneadísima, Juli. iba delante mío No con su vestida novio. para cataratas. No, estaba muy bien vestida para cataratas, perfecto. pero arreglada en el Mil. Italianamente. máximo. Cada 5 metros le pedía al novio que le saque fotos y se arreglaba el pelo, se arreglaba el pelo, se arreglaba el pelo. Llévate un se arreglaba trípode. el pelo. Pero podés pasar por el costado. No son tan finos. No, pero daba el ritmo, la cadencia de la caminata daba Igual- que estábamos siempre atrás. Carol, a todo le respondemos que despertás a tu hija a la madrugada para contarle una pesadilla. Claro, todo termina Ese es el ahí. problema. Cuando a los 15 minutos el pibe le había sacado 1 millón de fotos, no pude, chicos. Uy, ¿qué ¿Le le fuiste a dije? hablar? Le dije, por favor, sacale vos una foto. Se lo dije de verdad. Ay, me muero. Por favor, sacale vos una foto que le quede de recuerdo. Que le quede de recuerdo. ¿Y no te dijo qué te metes? No, y la chica le dijo, guau, ponete. Y le sacó. Y de fondo se escucha acá diciendo, Es vos me adorable. despertás a las 2 de la mañana. Es adorable. Es La otra adorable cosa que el hago- comentario. La 4. otra cosa que hago, Ah. no, la otra cosa que hago es, siento que me tengo que comprometer mucho ayudando a la gente que está sola a sacarle fotos. Eso está bien. Pero... Si te lo piden, si te lo piden. Cortale la cabeza. No siempre te lo piden. A veces ves a alguien tratando de sacarse una selfie con mucha dificultad. En un lugar que se te cae el celular no lo ves Es nunca mejor más. una mala selfie que una foto sacada por otro. No. No. Me gusta la convicción con lo que dijiste, pero es un poco No, insostenible. pero esa No. foto, cuando vos estás en un restaurante y le saca una foto, dice el mozo, le decís sí para no decirle no, pero nadie quiere la foto de la mesa mirando hacia la punta de la mesa. Bueno, Juli, igual no no te- estamos citando el ejemplo de la mesa. Igual voy a Es otro decir ejemplo. algo, hay un problema de la selfie y con la mucha gente o la cercanía, el tipo de foto, el angular, el tipo de lente con el que te sacás eso, todo lo que está a los costados se agiganta. Exacto. Entonces pasás a tener pie de Frodo, Bueno, pecho igual, de Fábregas. igual hay que respetar al protagonista de la foto. Por supuesto. Si te dice no, es no. No, si me dice no es no, pero yo me No sé, ofrecí, con el de caso hecho... de Dweck, no sé. Tengo un montón de fotos que me Sí. sacó mi familia sacando fotos. Porque yo me ofrezco. Porque ¿sabes Uy, cuál es? no. ¿Sabes cuál es mi sensación? A ver. Mi sensación es, tal vez les costó un montón venir, tal vez van por la cuota 1 de 27 y quiero que tengan una buena foto. Entonces la segunda cosa La que me van a pasó con canonizar. esto... Sí, claro. No, la Santa segunda cosa que me Carolina. pasó con esto es, cuando vos entras al Parque Nacional Iguazú, si querés estar en un grupo guiado, te dan un cartel con el nombre del guía. Entonces había una señora en uno de los circuitos, en un fotón, con un cartel que decía Raúl en azul. Entonces le digo, discúlpeme, yo si fuera usted me sacaría el cartel, porque usted quiere imprimir la foto, le va a quedar con el nombre Raúl todo el tiempo. Es espectacular Y lo dijo, que le importa "Tenés razón". todo. Entonces se sacó el coso y veo que todos empiezan a sacárselo para la foto y yo sentí que... Después no sabían quién carajo era su guía. Se perdían todos con todos. Yo creo que hay que grabarla, Carolina, en la vida. Hay que Yo hacer un creo que- reality de Carolina Dweck. No soy tan interesante, lo estoy contando interesantemente. Para mí tenés Soy que ver más un Dogville. fastidio, ¿entiendes? Tenés que ver Dogville. No. Dogville, no la vi, no la vi. Excelente, es lo mejor. La de Nicole Kidman, la que es un teatro. Sí. La escenografía. Sí. Hago así porque se ve desde arriba. Y él porque trabaja en la industria. 5. 5. Y esto es una autocrítica muy fuerte que voy a hacer de mi No, persona. todo es una autocrítica. No, Vos no te todo, diste ¿eh? cuenta. No, Toda ustedes- tu columna de hoy es una autocrítica, Carol. Sin intención. Siempre me arrepiento de cosas cuando vuelvo. Siempre me arrepiento. De no Me comprar arrepiento algo, de no visitar de un no lugar. comprar algo, de El matrimonio, viste que las vueltas es toco. Sí, claro. tipo, madre. no estoy para Irme de No vacaciones. estoy para cruzar a Brasil. Claro. Estábamos a 3 minutos. No estoy. Pero estoy. ¿Cuánto cambiaba? Pero Pero pará, ¿te dale. pedían PCR para entrar? No, Ah. justo en ese momento Ok. no. Se va, no, Y no llego- es que en todos lados hay Sí, protocolos. claro. Hay lugares. Bien. Me da como fiaca. Después hay un área que es tipo free shop. Tuvieron que hacer un esfuerzo enorme, tipo, mamá, no trajimos el permiso para salir del país, por favor, tienen que ir los dos conmigo, yo quiero conocer, quiero ir.
Entonces fui con cierto desgano. Después cuando llegué a la caja me arrepentí de lo que compré, de lo que no compré. Hay una cosa de un fastidio del que me enorgullezco por un lado y por otro digo, no, por ejemplo, compré A ver, esto que lo traje. contá qué es. Yo quiero decirles que es una genialidad absoluta. ¿Es un lápiz? No. ¿Qué es? No veo de acá. Es probable, yo practiqué un montón para hoy. Es probable que ahora no me salga. Pero ¿estamos dispuestos a que no me salga? Sí, Ponga YouTube. queremos que no te salga. Ponga en YouTube, no quiero que le salga. En YouTube, en Twitch, en Caseta O. Vamos a dar un tiempo que se sume la No gente. me va a salir. No nos querés contar recuerden- qué es. Para Y aquellos que no nos ven. Molón, porque Bueno. yo Un lo instrumento de compré viento. pensando en Julieta. ¿Por qué no le traje una Julieta? ¿Por qué sabiendo que hay COVID? Se lo puedes regalar hoy. No, Hay hay COVID. Ah, ya soplaste. Con Pero todo no- respeto. Pero el COVID no es eterno, no es Le un compré superhéroe. uno a mi sobrina, porque mi hermano tiene un problema con el ruido, le molesta mucho y esto hace mucho ruido. Nunca nos me habías parece que hablado de tu está bien. sobrina. Yo me guardo mucho, chicos. Tiene una perimetral con la sobrina. me guardo No, mucho. es otra columna. Sí, claro. Yo me guardo mucho. ¿Cuántos años tienes? Solo eso te Cumplió pregunto. 5 el domingo. Muy bien. Feliz cumpleaños. ¿Por qué no le traje una Julieta? ¿Por qué no compré 10? Si eran baratísimos y es una genialidad. A No me ver, va a ¿qué es? salir, no me va a salir, pero yo lo practiqué. Bien. Obla, que estás más cerca, relatá, que yo no Es veo un bien. instrumento de viento parecido a una lapicera. Bien. Que tiene al principio una boquilla bastante similar a cualquier instrumento de viento autóctono. Lo raro es que termina en algo metálico muy finito, De madera, ponele. de madera muy finito. A ver, Buena pic esa, ¿eh? sonó perfecto. Perfecto. Es excelente. No es lo el ruido quería. que hace Julieta. No lo quería. Es el ruido que hace Está bien que no me lo Julieta trajiste porque no lo quería. Porque ella ya lo hace naturalmente, Yo además. te lo hago, te lo invito. ¿Cómo A es? ver, jirafa. Pará. Esa fue Caro y ahora... Impresionante. Hacete otra melodía. Otra. Impresionante. Una más. Caro lo hace con su lápiz. Y así nos quedamos toda la tarde. Carolina Dweck en Vuelta y Media. El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos antes de morir, el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Lo dijo el león. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Manuel Santillán. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el león. Manuel Santillán. Lo dijo el león. Viejo peleador de San Telmo. Lo dijo el león. Manuel Santillán el león. Lo dijo el león. Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo en un sucio bodegón dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? El león Manuel. Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar.
Manuel Santillán, el León, fabulosos Cadillacs en vuelta y media a las 8 menos 20 de la noche. Ya se está jugando la segunda fecha del fútbol argentino en Avellaneda. Independiente. El Independiente de Felipe Jale empata con el Arsenal, con Arsenal de Sarandí 0-0 a los 24 minutos del primer tiempo. ¿Conocés todo lo que Más OSDE tiene para vos? Una aplicación móvil con más de 1000 beneficios que cuidan tu salud integral. Descargala en tu celular y descubrí descuentos que te ayudan a conectar con lo que realmente te hace bien. Alimentos saludables, actividad física, guías de meditación, cursos y carreras, productos de prevención y mucho más. Más de 140.000 socios de todo el país ya la tienen porque saben que disfrutar también es salud. OSDE, desde hace 49 años en Argentina. Recién es martes, el peor día tal vez. Solo zafa un rato a la tarde cuando empieza vuelta y media. Fibros y lo pone. Los días se sienten mejor cuando la radio está en Play. Suena Urbana Play 104.3. tu radio. En todos los formatos. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estadio ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. Giro Momo, este aplauso para usted. ¿Te compraste un arma de la Segunda Guerra? Varias. Y tenés portación de armas, Sí, tengo tenencia, las armas son todas legales, pero son armas que estuvieron en conflicto bélico. Pero bueno, esto lleva mucho tiempo de investigación, o sea, cuando a vos te llega, que nos ha pasado, por ejemplo, a mí me han aparecido cosas para comprar, un arma que no era tan difícil, que era el Linfield, que era un rifle del ejército inglés, parecía una boludez, me habían ofrecido 1000. Todos los que me ofrecían no habían estado. El valor del arma no es el arma, es la historia. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Ya está disponible la nueva serie de Star Wars en Disney Plus. Te sientas en el trono de tu antiguo jefe. Sigue los pasos de Boba Fett luego de los eventos de The Mandalorian. Si le hubieran dicho esa insolencia allá, los hubiera arrojado a las fieras. Por favor, habla libremente. El libro de Boba Fett, serie original Disney Plus. Todos los episodios disponibles. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulta www.disneyplus.com. Esta semana renova tu casa con Rex. Hasta 40% de descuento y 12 cuotas en pinturas látex para interior. No te lo podés perder. Exclusivamente para compras realizadas en somosrex.com. Promoción válida el 14 al 20 de febrero de 2022. No acumulable con otras promociones vigentes. Consulta bases en somosrex.com. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer 2 radios en una. Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes viajar, tirarte por repente, ir al río, conocer, probar, tener una reunión, volver, juntarte con amigos, tocar la guitarra, aprender un idioma, mirar una serie, 2 series, muchas nuevos, pasear en tu casa, redecorarla, salir a manejar, por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona no te abandona. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Llega el censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por vos. Llega el censo 2022 para saber cuántos somos, y cómo vivimos. INDEC, Argentina Presidencia. ¿Estás listo para jugar? En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale vale otra, canjeala por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 1164395200 y participa por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en Pedido Ya o por uno de los kit gamers semanales. Un gamer siempre acepta un reto.
Promoción sin obligación de compra. Para más información consulten www.cocacoladeargentina.com.ar/novedades. Válida en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premios lo que ocurra primero. Verano La Cardeus. Verano de sale. Ahorra 25, 30, 40 y hasta 50%. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Juntada con amigos, fin de tranqui, cena en casa, antidomingo, terraza a las 19:30. Existen demasiados momentos para tomar sidra. Nueva sidra 1930 en lata. Descubrí los 1930 momentos de la sidra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play anuncia. Give it up for Dua Lipa. Vuelve. Dua Lipa. 13 y 14 de septiembre 2022. Hipódromo de Palermo. Don't show up, don't come out. Dua Lipa. Gira latinoamericana. Future Nostalgia. Urbana Play 104.3. You got me in love again. Radio Oficial. Produce DF Entertainment. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que es puro sabor refrescante, tan puro como la pasión que sentís por tu equipo. Amstel, bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Nos ves. ¿Nos ves? Nos escuchás. Mirá. Entra. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Estás volviendo a casa y sabes que te acabas de mandar una en el trabajo. No pienses en eso ahora. Escucha Vuelta y Media. La noticia que tenemos, señoras y señores, este viernes, no mañana que es miércoles, no pasado que es jueves, el viernes 18 de febrero, en este fucking programa, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? No. El viernes, en este fucking programa. Discoteca. No, sí, vamos a tener discoteca. Arengas. Sí, vamos a tener arengas. Risas. También vamos a tener risas. Rispideces. También, por supuesto. Tensión sexual. También. El viernes, en Vuelta y Media, regalamos 2 entradas para ver a Liam Gallagher en la República Argentina, en el barrio de Villa Crespo. Liam dijo, yo quiero tocar en Villa Crespo. Te puedo creer. Y el sueño se le cumple porque va a tocar en el Movistar Arena el 10 de noviembre. El artista inglés ícono del rock de los 90 llega con su gira mundial Come On You Know. Conseguí las entradas en movistararena.com.ar y este viernes. ¿Qué? Este viernes. ¿Qué? ¿Podés ganar qué? ¿Entradas para Liam? Sí. Guido dice que quiere una, ¿no? No, porque conoce a alguien del programa. Ah, pero que yo tampoco puedo. Tampoco, Carolina. Preventa exclusiva para clientes del BBVA. Hasta las 11 horas del viernes 18 o hasta agotar stock. Y la venta general arranca el viernes a las 12 del mediodía. Liam Gallagher en la Argentina. ¿Cómo le vamos a regalar? Ya te digo. Ya te digo en un rato. ¿Vale que te empiecen a mandar mensajitos? El celular de Pablo es 115. Sí. Pero alguna te vendo, ¿eh? ¿Y saben qué? ¿Qué? Como si fuera poco, Urbana Play es la radio oficial de Liam Gallagher en la República Argentina. Increíble. Ay, Yo sé inglés, ¿eh? Yo ¿Cómo? sé perfecto inglés, podría entrevistarle. Bueno, No, también no le faltes el respeto a mi no amigo, me faltes ¿eh? el respeto. ¿Transmitiremos? Dios te oiga. Ojalá. Claro, sí. Guido Coralo quiere estar ahí, es el más fan de Oasis. Sí, ya se tatuó el nombre del tour. ¿Cómo se llama? Come On You Know. Come on, you know. Lo tiene en el gemelo tatuado. Sí. Sí. Oasis o Rolling Stones, Guido. Dígalo, conteste. Oasis en este momento. Mirá. ¿Sorprendió? Qué fallito Regalado, igual, ¿eh? regalado, Porque regalado. si estuvieran viniendo los Stones, tocan los dos una misma noche. ¿A quién vas a ver?
Voy a ver a los Stones. Y porque se están por ir, además. Ya va quedando Claro. poquito. Claro. Y aparte, el Oasis no va a tocar. Tenés razón. Muy buena obra. Pero, ojo. Noel Zapallo. Según lo que decía Guido. ¿Vos diferenciás a los hermanos? Porque no, hay mucha yo no. gente. No, yo no. Guido tampoco. Pero todo el año pasado, Guido, se tiraron onda por Twitter. Hubo algo en Twitter ahí que yo seguí, ¿eh? No, Tiró- Liam le tira onda siempre en Todo el Twitter tiempo. pidiéndole que se reúnan. Y no, el que es el hermano más grande no le da ni bola, ni le contesta. Y Liam toca temas de Oasis en vivo. Sí, y Noel hace muy poquitos. No, él no los hace. Muy difícil. Liam los hace. Y el público quiere escuchar los temas de Oasis, Por ¿no? supuesto. ¿Para vos nombra Atlanta? Porque Ciro nombró, Fito nombró. Fito nombró. Y empieza la campaña. No, y además se les re macanudo. Sí. Son re copados. Es accesible. Ellos son re simpáticos, además. Seguro que se copa, ¿no? Y le copias las puertas y mismo Sí. en camarín, le explicas todo. Liam, Sí. I am de Atlanta. Le regalás una camiseta. Sí, no, son futboleros. Son futboleros. Vos tenés que decirle, mira, atrás de todos estos logos hay unos bastones amarillos y azules. Sí, date vuelta, ahí hay una cancha. Claro. Guarda entrar por ahí. ¿Ellos son de qué equipo son? ¿Son del City? ¿Manchester City? Sí, claro. Son Fan del City. Kun Agüero, ¿eh? Fans del Kun Agüero. Tenía una camiseta. Sí, Estamos el sí. año pasado. ¿A cuántos Y de pasos? Tevez. Y de Tevez. De Tevez. Hablaron de Tevez, los escuché. Bueno, Agüero y Tevez, fanático de Atlanta los dos. Claro. ¿Eh? ¿O No, me parece no, que no. no. Bueno, a propósito, el Kun Agüero se está perfilando para ser una estrella mediática La está rompiendo, impresionante la como está rompiendo en todas las plataformas. Hoy El abrió Kun. su cuenta de Twitter, en realidad obvio, ya estaba abierta, digo, hoy escribió, dijo, tengo ganas de charlar, háganme preguntas, y Hermoso. empezó a responder. Opinó también, no sé si estaba hablando con alguien o solo, vi el recorte donde hablaba de los impuestos y el impuesto a la fortuna y opinó sobre eso. Entonces todo lo que dice el Kun genera mucha repercusión. Hizo un chiste hoy también, le preguntaban de una etapa doble que los alemanes lo vinieron a ver del Bayern Múnich para que se vaya a jugar a Alemania y él dijo, no, jugué horrible ese día, jugamos contra Estudiantes, yo jugué horrible, se terminaron llevando a Cardoso, un jugador de Estudiantes, que la rompió ese día, que es una gran carrera en Alemania, Cardoso después. Bueno, pensé que les iba a interesar. listo. No, nos interesa que te interpele. Me interpela, claro. Hay un video muy tierno que se viralizó ayer en A TikTok ver. del Kun Agüero Despierta la hija a las 2 de la mañana. explicándole a su hijo tiene, a Benjamín. qué bebidas gaseosas tomaban cuando eran chiquitos y era muy humilde. Claro. Y se ríe él, no me acuerdo cómo era la marca, pero era como un elefantito y tenía todos los gustos alternativos. Y el hijo mirándolo, riéndose, el Kun medio llorando de risa, trompis. Porque la diferencia económica de Agüero niño y su hijo no nos Abismal, damos, pero abismal. abismal, la más tremenda que puedan imaginar es. Es abismal con respecto a nuestra infancia, que fue una infancia clase media. Claro. Igual es abismal. Abismal. Y la del Imagínate Kun ahora fue con Benja. muy carenciada, claro. Pero fue un video muy tierno. Ajá. Tiene algo para mí el Kun que Lo hace muy creíble. se preparó como streamer sin saber que iba a ser streamer Claro. tan joven, me parece a mí. Entonces hay algo, lo ves en Twitch y es como que está en su mundo, digamos. Está en su lugar natural. El otro día se enojó también porque un dirigente de Independiente dio a entender como que se estaba preparando y se iba a hacer un estudio para ver si podía jugar en No. Independiente. Todo Dijo, mentira. todo mentira, no quieran ganar votos. Igual para mí hay que llevarlo al Mundial, que vaya como acompañante de la Por selección. supuesto, Aparte, que, como community manager. Sí, estaría buenísimo. Ojo que no es mala esa, Sí, ¿eh? muy buena. Hoy escuché, dije que no puedes jugar a nada, que se le acelera el corazón horrible. Sí, sí, sí. No. Listo, se terminó. Malísimo. Así que. Pero bueno, encontró esta salida que está buenísimo, que se Excelente. divierte, le gusta. Excelente. Que ya la venía haciendo. Lindo pibe, además, el Kun. Sí, Lindo claro. pibe. Lindo Claro que pibe. sí. 8 menos 5 de la noche en la República Argentina y. Y el Bueno, pescado sin vender. pescado sin vender. Decilo. Recién es martes, el peor día tal vez. Solo zafa un rato a la tarde cuando empieza vuelta y media. Fibro si lo pone. Despertás, Te moves, trabajás. disfrutás. Somos Urbana Play 104.3 Somos radio. en todos los formatos. Ya está disponible la nueva serie de Star Wars en Disney Plus. Te sientas en el trono de tu antiguo jefe. Sigue los pasos de Boba Fett luego de los eventos de The Mandalorian. Si le hubieran dicho esa insolencia hallada, los hubiera arrojado a las fieras. Por favor, habla libremente. El libro de Boba Fett, serie original Disney Plus. Todos los episodios disponibles. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulte www.disneyplus.com. ¿Estás listo para jugar? En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale vale otra, canjeala por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un
un código, envíalo por WhatsApp al 1164395200 y participa por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en Pedido Ya o por uno de los kit gamers semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulta en www.coca-coladeargentina.com.ar/novedades. Válida en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premios, lo que ocurra primero. Urbana Play anuncia Khalid en Argentina. 16 de junio 2022, Estadio Luna Park. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Produce DF Entertainment. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estadio ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus. Vitaminas, minerales y energizantes naturales. El extra de energía que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones. Picadeli se escribe con doble C. ¿Sabes por qué? Porque con una Picadeli comenzás conversaciones, cambias cumpleaños, comes calidad y comensales contentos. Ahora ya sabes. Pedí Picadeli entrando a picadeli.com. Hacemos entregas en todo AMBA. Reencontrate. Picadeli, reconquistadores de encuentros. Somos la marca de la doble C. Cerveza Andes Origen le trae una reflexión. En la moderación está el gustito. Tome menos y mejor. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Llega el censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por vos. Llega el censo 2022 para saber cuántos somos, y cómo vivimos. INDEC. Argentina Presidencia. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. En instantes, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Esta semana renova tu casa con Rex. Hasta 40% de descuento y 12 cuotas en pinturas látex para interior. No te lo podés perder. Exclusivamente para compras realizadas en somosrex.com. Promoción válida del 14 al 20 de febrero de 2022. No acumulable con otras promociones vigentes. Consulta bases en somosrex.com. Detrás de cada Lollapalooza hay bandas increíbles. Detrás de cada banda hay largas noches de ensayo. Detrás de cada ensayo hay mucha inspiración. Detrás de todo eso hay una única birra. Budweiser. Como en 1991, sponsor oficial de Lollapalooza 2022. Budweiser. The birra behind the music. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. @Urbana Play FM. Seguinos en Instagram y Twitter. Una nueva experiencia. Hay un tiempo para escuchar Vuelta y Media. Y sí, los martes recibimos Don Dalmiro. ¿Qué crees que te diga? Sándwiches republicanos, democráticos, ricos, lindos, fenómenos. La verdad que Don Dalmiro, ¿qué crees que te diga? Rabiniani entre Niceto, Vega y Cabrera, ¿de acuerdo? De acuerdo, comimos gracias a Milipico, el nuevo local de pizzas a la parrilla y empanadas de colores originales rellenos inspirados en sabores del mundo. @mil.i.pico. ¡Qué rica pizza! ¿Cómo estamos en el almanaque? ¿Quieren saber? Sí.
El tercer trimestre es el de Oblap, ¿no? ¿O el de Julieta? De Julieta. Ah, entonces Julieta es la que está puntera, con 28 fechas, y Pablo y yo empatamos en 26 por ahora. Ahí va. El viernes, esto Oblap no lo sabe, el viernes Regalamos- Chacal tiene que venir vestido de jugador de Atlanta, porque perdió el pasapalabra. ¿Ah, sí? ¿Por más de 2? Sí, por muchos más. Viste cómo cuentan las chicas, yo sentí que habíamos empatado, ponele. Si no venía yo vestido de Superman, así que zafé grosso. Muy bien. Zafé grosso. El viernes ya está la producción, me imagino. Aparte, imagínense al Chacal haciendo jueguito. Va a ser una cosa. Con tapones, botines, se nos va a caer. Botines, se nos va a matar. Todo, No, bueno, todo. ART. Hoy la he visto caminar. Hoy lo he visto caminando. Damián Garba Garbarino dirige este programa. Gracias, Garba, por estar con nosotros. Muchas. Juan y Bianchi y un equipo comercial y técnico espectacular. Claro. La familia Gorriti pone los micrófonos, las luces, hace que esta radio funcione. Majo Echeverría, la música. Andrés Pandila, ni novedades tengo de Pandila en este No, día. no, no. Es el capitán de este barco. Sí, pero hoy. Hoy, nada. Ni no vimos. Me gusta reclamarle. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. El jueves, Urbana Play cumple un año de vida. Y lo vamos a festejar entre las 12 y las 14. Todos los programas juntos vamos a estar. ¿Hay que traer cubiertos? Hay que traer cubiertos. Tu vaso. ¿Mi vaso? Tu Los vaso. varones chisitos, las mujeres tab. Off en los talones. Sí. Tobillos. Y Aquello. Nacho Sosa es nuestro artista en los controles. El operador, técnico táctico. Vino con una valija llena de sueños desde Claypole y hoy se despide con esta fabulosa frase. No me queda nada en la valija. Época de luna llena, mañana es luna llena puntualmente, así que les pido que presten atención. Ay, pero perdónalo, a Seba le Sí. chupa un huevo lo que Sí, le está diciendo. bueno. No, porque a él no le tengo un importa poder, la está bien. naturaleza. Tengo un poder no hermoso. le importa la naturaleza y Nombré- la luna es la naturaleza. Nombré a Lertora y Lertora aparece. Bien, Tengo ese poder. Lertora al aire. Chacal, adelante. Buenas tardes, buenas noches. El viernes, ¿cómo tenés que venir, Chacal? Atlanta, full. Perfecto. Full Monty. ¿Qué haces acá, Chacal? Vine a buscarlo a Pandiela. Recién lo nombramos que no lo veo. Lo estaba mensajeando, no me Sí. acordé, justo pasé por la puerta de la radio, vi un lugar y estacioné. Dije, lo encuentro. ¿Qué va? Yo estoy Encima consiguió sorpresa. lugar para estacionar. Yo estoy En sorpresa. la puerta, increíble. Pandiela está poniendo una ruleta acá arriba. Ahora lo no, busco. perdón. Bien, no se podía. lo veo al Chacal, le pregunto a Carolina Doe, ¿cuál es la otra serie que no hay que ver, Carol? No hay que ver La Edad Dorada en HBO, The Gilded Age. No hay nadie en la vida que sea más fan de las series de época que yo y les digo algo. No hay que verla. La miren. Gracias, gracias, Carolina. Gracias, Nacho, por la luna. Sí amo la naturaleza. No le interesa. Dice, antes que ver la luna, ¿sabes lo que dijo? Antes que ver la luna, prefiero ver un plato blanco No, no importa. de bar. Acá. Tiene un Prefiero ver un resentimiento. plato redondo, Tiene un dijo. resentimiento. Pero bueno, ella no me conoce tanto, por algo soy su No, le séptimo gusta el mejor amigo. cemento. Está bien, le gusta Soy el su- concreto, le gusta el cemento, no lo juzgo. Bien. Y vos Está elegiste bien. vivir en el cemento. Para trabajar. Guido Esteban Coralo se despide con esta fabulosa frase. Ya le avisé, Juli, a Pandi para hacer la transmisión de Liam Gallagher. Le dije que lo conducís vos. Vamos. Era todo lo que vos querías, así que el 10 de noviembre estamos ahí. Tatiana Gisela Rose. El fin de semana estuvo en la ciudad más infiel de la República Sí, Argentina. y volvió calladita. ¿Fue con novio? No. Mira vos, Tati Rose. Quiero decir que mucha gente me está preguntando en Instagram, en los A pasillos, ver. qué tengo para contar. Y todos piensan que estoy embarazada. Voy a decir que no estoy embarazada. No me consta. No me consta. Porque me están llegando demasiados mensajes a mi No. Instagram. Claro. Estás embarazada. Le llegaron a Imanol también. Mañana va test en vivo. Lo voy a desmentir y ya contaré lo que tengo para contar. Qué nervios. Y volar es lo nombre? que quiere hacer, ¿sabes? Agustina Neyenrati estuvo en Mar del Plata el fin de semana. No salió la más infiel de la ciudad, pero... Más fotos beboteando que en un momento el celular le dice basta. Sí. No puedo más. El le mar dice. dijo, no hago más sola. Sí. Córtenla. Adelante, Agust. Creo que si me levanto un día más a las 5:20 de la mañana me voy a morir. ¿Y por qué te despertás a esa hora? Porque tengo que trabajar en el verano en ese horario y Ay, mi vida es muy pobrecito. difícil. Ay, chuchu. Por eso ¿Vamos a ver de qué rebotea. trabajás o no se puede decir? sí, en Crónica, en la televisión, el canal. Hay una placa de crónica ayer hermosa. ¿Qué decía? Decía, ponele, las flores, 3.600 pesos la docena. Se suspende San Valentín. Pero mucho tiempo, hasta que no cambió la placa, no cambió. Decía, se suspende San Ahí Valentín. estaba yo. Bien, Agust. Y entras a las 6, ponele. A las 6. ¿Y a qué hora salís? A las 12. Voy directo corriendo a dormir un ratito antes de venir acá. Antes de perder el auto, que Como te para pase que no algo. le lleve la grúa al auto. Bien, Está claro. cansada esa chica. Carolina Zaradue, que es un ser increíble. Sí. Y se despide con esta maravillosa frase. A veces exponerse está bien.
Pero si van a Iguazú, compren un montón de estos silbatos tiene que son lo sentido, todo. ¿eh? Dale libertad a la gente. ¿Pero para qué lo querrías? ¿Para qué lo querés acá? Pablo Daniel Fábregas es elegido por los osos. Un año y otro año y otro año y otro Revalida, año. es el gallardo de los osos. Así se despide hoy. Casi muero de un infarto. Yo volví de vacaciones. Mujer e hijo se quedaron 4 días más. En el reencuentro, entran a casa, los esperé. Día de los enamorados con milanesa y papa frita. Me parece que soy un campeón. Sí, todo obvio. casero. Bien. Todo casero. Entran, saludos, que yo, amor, besos, hijo. ¿Cómo le fue? Bien, ¿no? El barco, bien, qué sé yo. Inés dice, che, ¿y las plantas? Se me detiene el corazón y le digo, ni las registré. La mitad, un paso más allá de la muerte. No. Ay, Pablo. Pero bueno, hola, Que pero. viene poniéndole huevo a Inés hace años diciendo, pues no somos recontraplantas. Claro. Inés viene, teníamos en el living unas hermosas que yo. La mitad más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Jirafa, sin ánimo de pelear. ¿Milanesa con papas fritas o plantas? ¿Qué preferís? Las dos cosas, pero no No, entiendo. jugamos a esto desde que nacimos. No me digas las dos cosas. Milanesa con papa frita. Ahora Listo. milanesa con papa frita, pero que el mundo no tenga plantas, prefiero no comer milanesa Solo con te papa hice una frita. pregunta. Plantas. No, plantas, ok. Chicos, el martes que viene nos juntamos a la noche a ver plantas. Dale. Jirafa, Julieta, Luciana Ping. Mi amiga número 1. Sí. Yo, el 7 de Un ella. hermoso puesto número 7. No, a para mí disfrutar el 7. del olor a espiral y de las chicharras, porque ya se van. Ah, no te gusta el olor a espiral. Porque eso es estar afuera. Y no te gusta estar afuera. Mi nombre, No te gusta estar afuera. mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y volveremos mañana a las 5 de la tarde. El abrazo a la distancia. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta, hemos acompañado a un